Estamos con Guadalupe Docampo, protagonista de la obra teatral La fragilidad de las casas, una comedia dirigida por Victoria Almeida, que aborda, entre otras cuestiones, temas como los lazos de familia, las parejas, los romances y las casas. Esta obra se presenta los sábados y domingos en el Teatro Armenia. Guadalupe, muy bienvenida y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Por favor, muy feliz de estar acá, Julia. Qué linda que es la radio, me encanta. Sí, está muy Está buena. hermosa. Sí. No habías venido nunca al No, estudio, pero ¿no? porque la última vez que hablamos creo que era pandemia. Claro, claro, claro. Sí, 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 hicimos por Zoom, notas por sí, Zoom, sí, sí. exactamente. Bueno, aquí la tenemos entonces a Guadalupe Docampo y contanos, ¿qué te interpeló de la fragilidad de las casas para aceptar esta propuesta teatral, incorporarte al proyecto? Casi te diría que fue al revés, que yo perseguía a la directora. Sí, o sea, con Victoria Almeida, esta es la segunda obra que hacemos. La primera obra que hicimos la hicimos ya hace casi 10 años. Y bueno, fue una obra que para mí fue siempre muy importante, fue de las cosas más hermosas, más preciadas que yo hice, de todo lo que hice, de trabajo desde los 15 años. Em, y bueno, como que algunas veces me acercaba a ella y le decía, volvamos a hacer la obra y tal. Y por suerte Marcelo Melingo, que es uno de los productores de La Ujú. fragilidad de las casas, hacía lo mismo. Le decía, ¿por qué no volvemos a producir esa obra? Porque él era bastante fan en su momento de la obra. Y bueno, en el último tiempo, bueno, ella, Victoria Almeida, además de ser una directora y dramaturga que admiro muchísimo, es una actriz que Sí. la descoce, es impresionante, yo soy su fan. Y bueno, entonces ella hizo una, si no me equivoco, la diplomatura en la EMAD de dramaturgia y cuando se recibió tenía un montón de material, me fue mandando, pero en un momento me mandó La fragilidad de las casas y yo le dije, bueno, Vicky, esta es mi vida y si esta es mi vida significa que es la vida de todas. Eh, Ajá. así que, bueno, imagínate, fue como que una cosa que se encendió y así seguimos, dos Y, funciones a la semana en ajá. una sala de 420 personas, Además es una sala nueva, ¿no? O una sea, sola. inaugurando una sala. Sí, 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 realmente es como, a ver, es muy, es un, nos propusimos una meta muy, muy enorme, la estamos conquistando, pero es un teatro nuevo y la propuesta es la obra, digamos, por Ujú, ahora no hay otra ujú, programación y es un ujú. teatro, ya decía, con 420 butacas, con, no sé, las butacas aterciopeladas, ya la vas a ver, Julia. Qué divino. Muy hermoso. Y bueno, y hacemos dos funciones semanales y la verdad que la sala está siempre llena de gente, siempre súper cálida la función y Qué está bueno. buenísimo porque es una comedia, así que re Claro. ¿Y qué necesitamos. cuenta la fragilidad de las casas? Y un poco el hilo conductor es esto, es las casas donde vivió el personaje principal que se llama Cassandra, que cuenta desde la casa donde vivía con su papá y su mamá, después los padres se separan, se va a vivir con la mamá y las parejas de la mamá, después se independiza y se va a vivir con la hermana, después con sus propias parejas, y eso es, digamos, como la excusa para ir hablando acerca de los vínculos, y Vicky toma el mito de Cassandra, hace una reversión eh, como con todo lo que vivimos y con toda la perspectiva de género que nos atravesó a todas, por lo menos a la mayoría de las Ujú. argentinas. Y entonces, bueno, toma ese mito y lo que hace es como relaborarlo y un poco lo que dice es que así como Cassandra tenía el don de ver lo que iba a pasar, pero tenía esta maldición de no ser creída por la gente, por haberse negado a hacerle favores sexuales a Apolo, como que lo que ella un poco relabora es que hay algo de esto, de no escuchar a la mujer, pero que la obra termina como diciendo que hay algo, hay algo de eso que es como algo que le toca a cada una de nosotras, ¿no? Que es como a Ujú. nosotras darnos crédito a lo que nosotras vemos y Claro, nosotras escuchamos y nosotras creemos, ¿no? claro. Así que es muy profunda, pero es muy divertida. Así que es como que yo creo que a través del humor entran cosas, como siempre, más difíciles de digerir de otra Claro, manera. sí, 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 eso, bueno, eso es lo que suelen decir ustedes, ¿no? Los Sí. artistas,
Y sí, creo que sí, que es así. Es como decir, una directora que a vos te dirigió, Tamay Garategui, Sí, dice lo mismo con respecto al género. claro, Dice que el género le permite decir cosas que son generalmente innombrables. claro, claro. Bueno, la comedia no sé si tanto, pero es cierto Sí, que sublima, ¿no? sí, sí. Yo Muchas lo cuestiones. escuché eso por primera vez a Bon Joon-ho en el Festival de Mar del Plata, Ajá. porque vino Bon Joon-ho al Festival de Mar del Plata Sí, en una sí. época, En otros en tiempos, otro sí. tiempo. Y lo escuché a él decir eso y él hace un trabajo muy particular con el humor. Ujú, sí. Y también es como vos pensás que eso, hace películas que después ganan un Oscar y tal, como que tienen una peripecia, las historias, así como muy impresionante, pero en realidad el contenido político y social de las películas es difícil que por ahí llegue a ser masivo. Sí, sí, Y sí, lo sí. logra a Sí, través del humor y sí. también de esto de la fantasía, ¿no? Esto que decía Tami del género. Bueno, y en este caso, en la fragilidad de las casas, entonces hay, supongo que un tono irónico, ¿no? Sobre muchas cuestiones de género. Sí, 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 es muy Ajá, divertido. ajá. Porque toma muchísimos elementos. Bueno, contarles también que la obra tiene música en vivo compuesta por Julián Rodríguez Rona, que interpretan Julián Rodríguez Rona y Facundo Mejías, que también a su vez hacen como 30 personajes durante la obra. Ajá, sí. Y después hay una acróbata que se llama Irene Vivanco, que también increíble, es una acróbata, que es la primera vez que actúa y no lo podés creer. Hace de la mamá de Cassandra y también de la sombra. Bueno, y hay como muchos recursos, hay proyecciones, hay como muchos recursos, todos muy artesanales, igual, que Ujú, esa es como la parte ingeniosa y también que se disfruta mucho de la obra, que es que el espectador nos ve a nosotros todo el tiempo armando y desarmando ajá. los escenarios con cosas muy sutiles, ¿no? Por ahí con un solo elemento ya es otra casa, ya es otro personaje. Entonces, como que entre todos esos elementos con los que construye, usa también los cuentos infantiles. Ujú, Entonces, hay mucho de humor y hay mucho de, no solo de reírse de por ahí del lobo, sino también reírse de Caperucita. Entonces, como para mí también eso hace como más accesible como la reflexión o que uno conecte con la experiencia real, porque en algún punto nadie se salva de pifiarla, ¿viste? De sí, equivocarse. Entonces, exactamente. Sí, sí, sí. entonces Sí. es muy bueno porque realmente la obra como siento que entra, Ujú, entra. ujú. Ahora vos corregime si me equivoco, ¿no? Pero tu trabajo en teatro es esporádico. Claro, sí. Este, ¿qué es lo que te lleva al teatro, a meterte en el teatro? No, no, Victoria Almeida, no, no, yo no. A ver, Victoria Almeida y no es casualidad la coyuntura, ¿no? Mm, ujú, No es casualidad para nada. Pero sinceramente, o sea, yo la conocí a Victoria trabajando en el San Martín, yo hice esa obra en el San Martín, otra en el Regio, me gustó como experiencia, pero bueno, no me sentí como tan a gusto como en el ujú, audiovisual, sin duda. Cuando hice con Victoria esta su primera obra los días después, ahí sí me pasó otra cosa. Y entonces cuando se dio la posibilidad de volver a trabajar juntas, yo estaba entregadísima, pero personalmente yo siento que es a ella y a su mirada del mundo, su creatividad, su capacidad de juego. ujú, ujú, Bueno, ahí ya vas a ver, Julia, por favor. ujú. Sí, sí, Realmente es tengo muchas muy, ganas de ver sí, la sí, obra y bueno, es muy especial, es muy especial. Y la obra hace algo que es una decisión de Vicky para mí muy hermosa, a mí me emociona muchísimo. La obra es muy teatral, todos los recursos que usa son muy teatrales, y sin embargo la obra termina con un primer plano mío, que es ajá, como en toda la pantalla gigante de sí, toda la sala. sí, sí, Y me sí. parece muy lindo porque la obra despliega, ya te digo, muchísimos elementos y termina de la manera más sencillita, pero también como más, yo siento, identitaria Con vos, conmigo claro, como claro, artista, claro. claro, claro, claro. Sí, Ahora, bueno, te dirige una mujer. sí. Tus últimas películas también
fuiste Sí, dirigida por mujeres, ¿no? Bueno, recién sí, mencionábamos a Tamara Garategui con Las Furias, pero también tenés Lo que queda de Mariel Escobar, Al impenetrable de Sonia Bertotti, La casa de los conejos de Valeria Salinger. sí. ¿Te buscan las directoras? ¿Vos buscás a las directoras? Bueno, en el caso de, acabas de decir, de Victoria Almeida, vos fuiste hacia ella, ¿no? Pero, ¿qué pasa con eso? ¿O es pura casualidad? No sé, me lo pregunté muchas veces, sobre todo porque yo tuve la suerte de trabajar con directoras cuando, porque después, si bien ya sabemos que estamos lejos de alcanzar la equidad, pero hubo un momento que fue peor, no este, donde directamente no se filma, sino que fue un momento peor al de hace 3 4 Sí, años, sí. en el sentido de que todos eran directores varones. Yo en ese contexto, de todas maneras, llegué a trabajar con mujeres, que era muy particular. Ujú. No sé, con Paula Ciero o con Tami, que fue con Tami hice varias películas, y con Tamae, Sí. y fue una de las primeras directoras que me dirigió. Yo creo que quizás estas últimas películas tuvo que ver un poco con el contexto, con que se abriera un poco de espacio para proyectos dirigidos por mujeres, que obviamente esto tenía que ver no solo con la decisión política de que haya muchos recursos, la discusión política, porque nunca se terminó por ahí de implementar lo que nosotras proponíamos desde el sector, digamos, para alcanzar la equidad, pero también, bueno, mucho interés, como que hubo en los últimos años interés por ver qué cosas tenías para contar las Ujú. mujeres. Después, ¿por qué ellas me eligen a mí? No tengo ni idea. A mí me encanta, es un lujo. Claro. Sí. Ahora, bueno, justamente Las Furias inicialmente era una idea tuya, Mía y de Nicolás y Goldschmidt. en Nicolás Gol, Sí. sí, y entonces ahí se te abrió un mundo también de la escritura. En realidad yo estudié cine en la UBA, y después de toque que terminé la facultad o a los pocos años ya me puse a estudiar guión y bueno, y me especialicé en eso y de hecho escribo y también trabajo un poco Sí, de eso. Hice varios proyectos. Bueno, me acuerdo que una vez me entrevistaste por el documental de Mariana Carvajal, sí. Cuerpos Juzgados, ese lo guionamos juntas. Em, y sí, por esa época yo no recuerdo, seguro estaba estudiando, creo que con Solars en ese momento, Con Pablo con Solars. Pablo Ajá. Solars. Y bueno, nada, lo que nos pasó ahí específicamente con Nico es que nos encantó la experiencia con Tamae y empezamos a pensar en la posibilidad de hacer esto, como de imaginar qué queríamos actuar y ir y actuar eso, Ujú, ¿viste? ujú. Así que como en ese sentido ese proyecto es soñado. Después obviamente fue difícil concretarlo porque bueno, fue justo entre los cambios de gobierno, del gobierno de Cristina al gobierno de Macri, donde hubo durante un gran tiempo, viste, se retenía no, Sí. se subejecutaba el presupuesto. Después, bueno, hubo unas facilidades, pero los presupuestos estaban desactualizados, entonces bueno, después llevarla a cabo fue complejo, pero bueno, yo también en eso veo el mérito de Tamae, no solo de sostener, con lo difícil que es sostener una película, sino de resolver realmente, de ser recursiva a pleno, ¿no? Ujú, Como ujú. poder Sí, contar con muy exactamente. poco. Ahora, bueno, hace poco estrenaste también en el Bafisi tu propio Sí, corto, ¿no? Como sí, directora, digo, sí. La otra piel, Sí, la propia piel. la propia piel, sí. Sí, 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 sí. ¿Y ahí Em, qué pasó? ¿Te picó el bichito de la dirección? sí, ¿Querés seguir el camino hacia el largo? yo en el 2013 ya estrené mi primer corto en el Bafisi también, que se llamaba Entre Romina y el Mundo, y hablaba sobre el aborto. Ese fue mi primer corto por fuera de las cosas que uno hace en la facultad Sí. que después hay que esconderlas. pero, Bueno. pero, pero bueno, ese fue mi primer corto. Después hice otro corto. Lo que pasa que se estrenó en plena pandemia y bueno, fue muy difícil como Mm, difundirlo, pero que se llamó La Edad de la Marea, mi segundo corto. Y este tercero tuvimos la suerte de entrar en Bafisi, pero además de entrar en la competencia argentina. Así que fue como más especial todavía. ujú. Y además mis otros cortos
los escribo, los produzco, los dirijo yo y también los actúo porque, no sé, están hechos con mis amigos, que mis amigos casualmente son unos profesionales así zarpados, pero Sí. bueno, son mis amigos de toda la vida que también hacen cine. Y después, La propia piel lo que tiene de particular es que es un corto que yo escribo para que actúen otras actrices, que son Mara Recalde, Valeria Lois, Ujú. Guillermo Fenning, Lide Uranga. Y bueno, nada, es un corto muy especial porque es la primera vez que dirijo A a otros actores. colegas, claro, claro. Y entonces, ¿hay algún proyecto dando Sí, vueltas ahí sí, de ir a dos la proyectos de largo. dirección de largometraje? Sí, yo Ajá. tengo dos guiones. Uno ya ganó un premio que dio el Inca en su momento, que era a guiones inéditos. Em, Ese proyecto se llama La Ceremonia. Y después hay otro proyecto en el que estoy trabajando desde el año pasado, que se llama Eric Isaya, que en realidad es un proyecto que presentamos hace mucho tiempo al Glazer y que bueno, lo Mm. retomé en este último tiempo. Y no, yo siempre, hoy vengo de registrar guiones en en Ah, el mira. DNDA. Muy bien, muy bien. Para Sí, 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 dirigir sí. vos Sí, largometraje. sí, sí. Ajá, bien. Sí. Un poco estoy como, esto de hacer cortos es como para curtirme y no Claro. morir de un paro cardíaco cuando me toque una película, básicamente. No, no va a Pero, pasar eso. pero sí, yo siempre ahí intentando y haciendo. La verdad que se van filmando cosas que yo escribo, que ayudo a escribir o que hago Ujú. el seguimiento de algunos proyectos y después se filman. Digo, siempre estoy, Sí, pero bueno, muy todavía... activa. Te veo, te sigo y Sí. veo eso. Ayer provocativamente lanzaste en las redes un grito de guerra. Decía, lean, así después no andan compartiendo fotos en culo. Me permito reinterpretarlo como una frase sarcástica pidiendo volver a valorar la cultura. No sé si estoy muy equivocada. ¿En qué estado laboral Em, y emocional te Me encontrás vos encuentra. frente a esta situación de, bueno, de parálisis, de desvalorización, de desfinanciamiento del cine y de la cultura en general? Sin duda me salva el teatro, sin Mm. duda me salva el teatro. Yo también soy parte de la comisión directiva de Sagay y en Sagay hicimos una encuesta entre los socios y los resultados fueron abrumadores y a la vez sabíamos que nos íbamos a encontrar con eso. O sea, nosotros los actores estamos en un nivel de desocupación que no se puede creer. Mm. La gente está haciendo otros trabajos como si fuese que actuar, o sea, como, viste que enseguida va cambiando como el punto de vista, ¿no? Cambia el discurso, cambia el punto de vista. Em, y hay como una cosa como si actuar fuese como algo que uno tiene que hacer en el tiempo libre. Claro. ¿Entendés? Como un hobby, como, Sí, no, sí, una changa, esto es sí. una profesión. La gente tiene que poder vivir de esto porque se formó toda la vida, porque le dedicó toda su vida y porque tiene un valor inigualable, un valor que de hecho, como cuando se le pone un precio a una obra o a un trabajo de un artista, sabemos que siempre, bueno, siempre es simbólico, pero que es simbólico, que no se puede, justamente no es como esto que yo puedo decir, bueno, eh, hago una cuenta entre lo que salió la madera y lo que salió el pegamento y lo que sale la hora del trabajador que lo pega y te digo cuánto sale, ¿no? Ujú, Como en el arte, justamente, ujú. ¿no? Es invaluable, o sea, Sí. y bueno, así que, no, realmente muy difícil. Por suerte, al estar dentro de Sagay, nosotros estamos todo el tiempo tratando de encontrarle la vuelta, ¿no? Como tratando de apoyar las leyes provinciales que van saliendo, las leyes provinciales audiovisuales que van saliendo en cada Ujú. provincia. Sí. Ese trabajo lo venimos haciendo ya hace un tiempo, de dar siempre nuestro apoyo. Después también cuando vemos que hay leyes o hay proyectos de ley que bueno, que podrían llegar a ayudar al sector ahí, siempre tratando de estar un paso adelante, de estar acompañando. Ujú. Y lo mismo ahora, por ejemplo, con la ley que deroga la 345, que es un decreto que destruye básicamente el Instituto Nacional del Teatro, que es uno de los organismos más Sí. transparentes y federales que tenemos en la cultura. Y bueno, nada, nosotros ahí siempre, siempre tratando de estar
en cada foco de acción para no quedarnos quietos, para hacer lo que hay que hacer en este momento. Exactamente, hacer, esa es la palabra. Bueno, estamos en vivo aquí en los estudios de Radio Tren Topic con Guadalupe Docampo. Ella es la protagonista de La fragilidad de las casas, una obra de Victoria Almeida que se presenta los sábados y domingos y ella está junto a Facundo Mejías, Julián Rodríguez Rona e Irene Vivanco. Guadalupe, muchísimas gracias por estar con nosotros, por, bueno, todo esto que estás contando y sobre todo por lo mucho que haces. Gracias a vos, Julia, por lo que vos haces. Ya sabes, yo tuve oportunidad de agradecerte en vivo este trabajo que ustedes hacen. Bueno, también debo decir que Guadalupe además fue la presentadora de la presentación de 50 mujeres del cine Sí. argentino en el momento que hicimos esta presentación en Sagay, así que te lo agradezco A vos, infinitamente. a vos, y recién cuando te escuché hacer la apertura realmente me emocioné muchísimo. Em, es un momento para resistir, para poner el cuerpo también y para imaginar un futuro posible, porque también hay algo como de que no hay vuelta atrás, que también vos lo dijiste, ¿no? Como, Sí, sí. entonces, imaginar, me parece que es re importante que estemos imaginando un futuro posible. Sí, nosotros tratamos también de que sea presente en la Sí, medida de lo sí, posible, sí, sí. y no quedarnos solo en las expresiones de deseo, ¿no? Guadalupe, muchísimas gracias A por vos, Julia, acompañarnos. a vos. Gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio.